Por otro lado, vamos a tener a su epidemiología. ¿Pero de qué trata esto? Sabemos que esta es la segunda infección de transmisión sexual bacteriana con mayor prevalencia mundial, superando a la clamidia, lo que es de verdad sorprendente. ¿Por qué? Porque el subregistro es masivo en mujeres, ya que hasta el 50-80% o hasta 90% de los casos femeninos pueden ser asintomáticos. Entonces, acá nos dice que actúa como el principal reservorio para la transmisión. Por otro lado, en los hombres, la mayoría presenta uretritis aguda, lo que facilita la búsqueda del tratamiento. El ser humano es el único reservorio natural. La bacteria es extremadamente sensible a la desecación y al frío, por lo que no se transmite a través de objetos inanimados, solo por contacto humano. Pero ¿qué tan eficaz es este contacto, digamos? Este es altamente infeccioso. ¿Por qué? Porque el riesgo de transmisión de un hombre infectado a una mujer es del 50 al 90% tras un solo acto sexual, mientras que de mujer a hombre el riesgo es menor. Aproximadamente un 20%, lo que diríamos, o sea, de verdad es sorprendente. Pero veamos, ¿qué factores son los que van a favorecer esta propagación? ¿Por qué es tan alta esta tasa de enfermedad? Porque tiene que ver con una variación antigénica. ¿Qué tiene que ver? La capacidad de la bacteria para poder cambiar sus proteínas de superficie, que son la pilina y las proteínas OPA, que recordemos tenían que ver con la oparina, que impide que el huésped desarrolle inmunidad protectora a largo plazo. Entonces permite reinfección tras reinfección frecuente. ¿Qué debemos de recordar? Que esta va a tener una movilidad poblacional. ¿Qué quiere decir? Que el aumento de los viajes internacionales, los cambios en las conductas sociales, han facilitado la rápida diseminación de cepas multiresistentes, que podemos ver que aquí se encuentra con mayor frecuencia o prevalidad. Entonces, además esta no tiene o no presenta una variación estacional. Por eso su gran masa de morbilidad. O sea, por eso se da esta de verdad de manera exponencial. Porque no tiene que ver con digamos, con estación de calor, estación de frío, de verano. Si esto lo radica por completo. Dejando de lado este subtema, veremos su patogénesis. Su patogénesis en primer factor, veremos a que tiene una adherencia inicial, como ya habíamos dicho, de los pili de tipo 4. El primer paso es el contacto con las células epiteliales no ciliadas. Ya habíamos dicho epiteliales, pero que no son ciliadas, como las de la uretra, endocervix, recto o faringe. Pili, estos apéndices filamentosos permiten el anclaje inicial a larga distancia. ¿Qué movilidad van a tener? Por sacudida. Los pilis se retraen, acercando físicamente a la bacteria a la membrana de la célula huésped. Esto también ayuda a la formación de microcolonias. Aquí se pueden ver en moradito. ¿Cómo es que se da esta adherencia inicial? Por pili tipo 4. ¿Cómo llegan a estas células epiteliales no ciliadas? Luego tendremos a una adherencia firme. ¿Por qué proteínas? Estas proteínas OPA, que una vez cerca la bacteria utiliza las proteínas de opacidad OPA para una unión íntima, como aquí se ve, una adherencia firme, que se unen a receptores específicos del huésped, que son moléculas de adhesión celular relacionados con el antígeno carcinoembrionario o CA-CAM, como se puede ver aquí, CA-CAM, que tiene que estar involucrado con este. Y por ejemplo aquí tenemos la vacuola, cómo es que lo va a englobar y cómo se verá el espacio subepitelial. Este también, como podemos ver. Y aquí nos dice algunas consecuencias, una evasión del sistema inmune, pero esto los veremos ahorita. Vamos a ver cómo se da una invasión intransitosis. Acá podemos ver, como número 3, cómo a diferencia de otros patógenos que permanecen en la superficie, el gonococo es invasivo. ¿Por qué? Porque va a tener endocitosis inducida. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria obliga a la célula a internalizarla dentro de una vacuola, como acá, pero acá la obliga. Y por otra parte vamos a tener la transitosis de este punto, recordemos. Cómo la vacuola va a transportar a la bacteria a través del citoplasma hasta la base de la célula, donde es liberada mediante exocitosis hacia los espacios subepiteliales. Aquí se puede mostrar en el mismo espacio subepitelial cómo se da de esta manera tan radical y fácil para él.
Entonces, como punto número 4 tendremos a la supervivencia y respuesta inflamatoria. Aquí, una vez en el tejido subepitelial, se desencadena la patología clínica, que es el lipo-oligosacárido que decíamos al principio, aquí dicho como LOS. ¿Qué importancia tiene este? ¿Por qué es tan nombrado? Porque a diferencia de las bacterias gram negativas comunes que tienen a la LPS, Neisseria tiene solo la LOS. Este es una potente endotoxina que, como sabemos, estimula la liberación de citocinas proinflamatorias, TNF-alfa, como les había dicho, y atrae masivamente a los neutrófilos. Recordar que esta tiene que ver mucho con los neutrófilos, por favor. Y pues obviamente va a tener un exudado purulento, pus. La acumulación de neutrófilos, bacterias y restos celulares forman el característico pus de esta gonorrea, como ya habíamos mencionado. Y como punto número 5, vamos a ver que esta va a tener evasión del sistema inmune. O sea, ¿cuáles son los puntos clave que se mostraban en nuestro libro que de verdad debemos hacerle énfasis? Aquí decía que para sobrevivir al ataque del huésped utilice estrategias del maestro del disfraz. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una variación antigénica y de fase. Aquí como se puede ver en el punto 1, que dice: la bacteria va a cambiar constantemente la estructura de sus pili y proteínas OPA. No solo las va a utilizar, puede cambiarlas. Cuando el sistema inmune genera anticuerpos contra una forma, la población bacteriana ya ha cambiado a otra y así evita la memoria inmunológica. Por eso hay estas reinfecciones que les había dicho anteriormente. Fíjense cómo aquí cambia para poder seguir atacando. Igual vamos a tener a las proteasas de IgA1 que ya les mencioné, y vamos a tener otra cosa nueva que se llama la sialización del LOS, del que hablamos acá. Acá va a captar ácido siálico del huésped para cubrir su superficie, lo que la hace invisible al sistema del complemento. Bueno, invisible para poder entenderlo entre nosotros con mis compañeros, pero sí va a tener una evasión de la lisis por el complemento. Por otra parte, vamos a ver cómo es que se comporta en la inmunidad. Como primer factor, vamos a tener que en la respuesta innata o primera línea, como ya hemos visto, al invadir las mucosas, el gonococo activa una respuesta inflamatoria aguda mediada por 3 factores y otros más. Pero recordemos a los neutrófilos, que es la característica más distintiva. ¿Por qué? Porque se observa un exudado purulento, como ya dijimos, pero sin embargo el gonococo ha desarrollado mecanismos para sobrevivir, como se mostraba anteriormente. También vamos a tener el sistema del complemento, que es la vía alterna y la vía de las lectinas, que son cruciales. Las deficiencias en los componentes terminales del complemento C5 a C9, que van a aumentar drásticamente el riesgo de bacteriemia por Neisseria. Y los receptores TLR, que ahorita les voy a poder explicar esta imagen. El lipoligosacárido de la bacteria es detectado por el receptor TLR4, que va a desencadenar la liberación de citocinas proinflamatorias por TNF-alfa e interleucina 8. Entonces, a la explicación de la imagen, va a tener una activación inicial acá. ¿Cuál es esta? En la mucosa, el LOS bacteriano rojo es detectado por el receptor TLR4 de esta célula epitelial. ¿Qué quiere decir? Que va a activar la cascada proinflamatoria y la liberación de citocinas, que aquí se encuentran como circulitos naranjas, que son como la interleucina 8 y el TNF-alfa, que aquí se ve, de hecho. También vamos a tener un reclutamiento masivo de neutrófilos, que es lo que nos va a dar este exudado purulento. Una onda de neutrófilos es atraída desde los vasos sanguíneos por la señal de esta interleucina 8, que entonces va a migrar hacia la mucosa. Por eso genera este exudado purulento que clínicamente se puede ver aquí. Veamos cómo también se va a dar una fagocitosis y mecanismos de supervivencia bacteriana. ¿Qué quieren decir? Que va a detallar el flujo dentro de un neutrófilo donde la fagocitosis ocurre. Aquí está. Pero la bacteria va a desplegar mecanismos de supervivencia, obviamente, donde va a tomar 2 rutas paralelas, donde se va a mostrar el nuevo bloqueo de la fusión del fagosoma con el lisosoma. Entonces, con la porina B, OPA, y la resistencia al estallido oxidativo con SOD y catalasa, resultando en la supervivencia bacteriana y la persistencia de infección, como logra nuestro cuerpo hacerlo.
Por otra parte, vamos a tener la respuesta adquirida, humoral y celular. Aquí lo que nos muestra es que aunque el cuerpo genera anticuerpos, obviamente estos suelen ser ineficaces para prevenir estas reinfecciones. Entonces aquí también encontraremos a los anticuerpos IgG, IgA ya mencionados, pero ahora será secretores. ¿Por qué? Porque se producen contra las proteínas de la membrana externa que tiene esta bacteria, que es la POR y la OPA y los pili. 3 cosas importantes de ella, que es lo que más contraataca. No obstante, su capacidad opsónica es limitada. Y la proteasa de IgA1, la que ya mencionamos, aquí la bacteria va a secretar una enzima que escinde la inmunoglobulina A1 en la región de la bisagra, neutralizando la principal defensa, ¿de quién? De la mucosa. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver en esta imagen? Es muy importante ver cómo en el paso 1 se va a dar la unión de IgAs al pili. Como aquí se puede ver, al gonococo del pili. Entonces, al pili de nuestro gonococo. El cuerpo va a producir inmunoglobulina A secretora, las estructuras verdes que aquí se encuentran como NY, la cual es el anticuerpo principal en las mucosas. Su función es unirse a las bacterias, en este caso a los pili y a las proteínas OPA. ¿Para qué? Para neutralizarlas y evitar que se adhieran en las células epiteliales. ¿Pero qué hace este paso? Neutralizar. El paso número 2, donde vamos a tener la acción de las proteasas IgA1, acá. Aquí entra el mecanismo de evasión más potente de esta Neisseria. ¿Por qué? Porque va a secretar una enzima específica, la proteasa IgA1, que representa aquí a unas pequeñas tijeritas moleculares. Obviamente estas no se encuentran dentro de la célula, es una explicación normativa, pero sí. Esta va a cortar selectivamente la región de la bisagra, que se encontraba acá, aquí ya no, de la inmunoglobulina A1, obviamente humana. Y en el paso número 3 vamos a tener a estas IgAs ineficaces. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser la separación de estas IgAs en fragmentos Fab y Fc, en estos dos. Estos fragmentos van a quedar sueltos y van a ser incapaces entonces de aglutinar y o neutralizar a la bacteria. Entonces la bacteria queda libre para continuar su invasión. O sea, ya después de estos 3 pasos, ¿qué va a pasar? Invadir. Y acá vamos a tener otro mecanismo que es el mimetismo molecular y la sialización. La sialización ya la habíamos visto, pero la estructura de los LOS, el gonococo posee estos lipoligosacáridos en su membrana, recordando, y aquí se ve como el LOS tiene una galactosa terminal, o sea, cómo esta galactosa le va a ayudar. Y acá vamos a tener este mimetismo de célula propia. ¿Por qué? Porque esta va a tener una evasión de la vía alterna del complemento, que ya habíamos visto antes de epidemiología. Entonces, ¿con qué factor? Con el factor H. Pero este es el primer mecanismo y segundo mecanismo para poder entenderlo mejor. Siguiendo en inmunidad con sus manifestaciones clínicas, en mujeres va a ser una infección localizada y en hombres igual. Pero a diferencia de los varones, hasta el 50-70% de las mujeres pueden ser asintomáticas, como ya les había dicho, o presentar síntomas leves que se confunden con otras infecciones. En los hombres, la infección es sintomática. Estos sí tienen sintomatología o así, en un 90-95% de los casos, lo que suele llevar al paciente a buscar tratamiento rápidamente. Aquí en la mujer podemos encontrar, por ejemplo, aquí la cervicitis, donde el sitio primario es el endocervix, obviamente. El flujo vaginal va a ser purulento, como ya habíamos dicho, o mucopurulento, lo que es de verdad un riesgo para poder ir rápido. ¿Por qué? Porque también vamos a tener disuria y hemorragia intermenstrual. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una friabilidad cervical. También vamos a encontrar a la que ya habíamos dicho, EPI o EIP, que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que ocurre en menor proporción porque esta solo pasa del 10 al 20% de las mujeres infectadas y que va a incluir más enfermedades, que es la salpingitis, abscesos tubováricos y peritonitis. Por otro lado, la tan dicha uretritis que decíamos al principio, aquí va a ser aguda. ¿Por qué? Porque va a ser la manifestación principal de este. Número 1, uretritis aguda. Que va a haber aquí también disuria, que va a tener dolor o ardor de bastante al orinar. Y va a tener un éxodo uretral, lo que habíamos dicho de la pus. ¿Qué complicaciones? Pues si no se trata puede progresar a epididimitis,
¿Qué quiere decir? Un dolor intenso e inflamado en el escroto unilateral. O sea, solo puede darse esta inflamación en un lado de los testículos. También se puede dar la prostatitis o estenosis uretral crónica. Ahora entrando a su diagnóstico, tratamiento y prevención, empezamos con el diagnóstico. El diagnóstico va a variar según el sitio de infección y el género del paciente. Pero aquí va a haber pasos importantes. Tendremos la microscopía de tinción de Gram, donde va a ser altamente sensible, mayormente un 90% y específica en hombres con esta secreción uretral que decíamos anteriormente aquí. Entonces, ¿qué se van a observar? Estos diplococos. ¿En qué células? Polimorfonucleares. En mujeres su sensibilidad es baja, lo que de verdad ayuda a que no se pueda ver de verdad con mayor confiabilidad en el género femenino. ¿Por qué? Por la microbiota vaginal. Sabemos que eso tiene un pH bastante ácido. Otra forma es con un cultivo. ¿Por qué? Porque sigue siendo fundamental, como lo usamos en nuestros laboratorios, para ver cómo es que se da esta resistencia a estos antibióticos. Entonces se va a requerir el uso de medios enriquecidos selectivos como el agar Dyer-Martin, que ya les había dicho anteriormente, pero modificado y incubado en una atmósfera con un 5% de dióxido de carbono. También vamos a necesitar de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. ¿Qué quiere decir? Estas se van a realizar en muestras de orina, hisopados vaginales, uretrales, faringios o rectales, las mucosas que ya habíamos dicho anteriormente. A su vez, vamos a tener un tratamiento, digamos que regulado, porque no es muy eficaz. Recordemos la reinfección. Los principales generales, ¿en qué contexto? El tratamiento se va a basar en la alta y creciente resistencia de como ya les había dicho. Por ejemplo, las quinolonas, la penicilina, las tetraciclinas. Y vamos a tener, por ejemplo, a las que desencadenaba, por ejemplo, la infección urogenital, rectal o faringea, que no son complicadas, por ejemplo, en adultos y adolescentes. Este tratamiento de elección va a ser la ceftriaxona con esta dosis. Aquí como nota nos dice que en pacientes con peso mayor o igual a 150 kilogramos se deben administrar 1 gramo de ceftriaxona, lo que pues no es muy común ver. También vamos a tener algunas alternativas en casos especiales, por ejemplo que estén acompañados de algunas enfermedades, por ejemplo que sea alérgico a las cefalosporinas o a las penicilinas que ya habíamos dicho acá, o también situaciones clínicas adicionales que por ejemplo se da. De hecho, el libro lo enfocaba mucho en la oftalmía neonatal gonocócica. ¿Por qué? Porque aquí igual se usa ceftriaxona, pero no se debe exceder 125 miligramos en una dosis única. Y también se puede dar una infección gonocócica diseminada, por ejemplo la artritis o la dermatitis, donde ya aquí se debe de llevar un manejo hospitalario inicial, igual con ceftriaxona con esta dosis, intramuscular o intravenosa cada 24 horas. ¿Qué medidas cruciales se deben de tener para este éxito? Obviamente, si es por contacto sexual, todas las medidas anticonceptivas que de los últimos 60 días deben ser recibidas con un tratamiento empírico. Obviamente, abstinencia sexual, si por ejemplo ya se tuvo contacto y nuestro paciente ve que está infectado, si de hecho debe de ser radical esta opción. También se puede ver que se da la resistencia a las quinolonas. ¿Qué quiere decir? Que los fármacos como el ciprofloxacino no deben usarse a menos que la susceptibilidad haya sido confirmada por un cultivo de resistencia y un antibiograma, como vimos anteriormente. Y aquí tenemos nuestra prevención y control. En primer factor, vamos a tener las medidas de barrera y de comportamiento. La principal defensa contra la infección es limitar la exposición directa a estas secreciones infectadas una vez que se sabe. El uso de preservativos, aquí mostré el uso del condón, pero puede haber más medidas. La limitación de parejas sexuales, o sea, abstinencia, y mantener un régimen de fidelidad. Obviamente, si se tiene alguna pareja o así, directo a la confiabilidad. Entonces también vamos a ver cómo se da una prevención de la oftalmía neonatal. ¿Por qué? Porque esta es una de las medidas preventivas más críticas en el ámbito clínico para evitar la ceguera en recién nacidos por transmisión vertical durante el parto. O sea, de verdad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque aquí se puede dar una profilaxis ocular. ¿Y cuando se da esta qué?
pues ya se recomienda la instilación de agentes antibacterianos en los ojos de todos los recién nacidos. Entonces, ¿cuáles son los agentes recomendados? La eritromicina al 0.5% en un ungüento, que es el estándar actual, o la tetraciclina en 1% en ungüento. También se hablaba en nuestro libro que anteriormente se utilizaba nitrato de plata al 1% como método de CRE-D, pero ha caído en desuso por causar conjuntivitis química y pues no queremos que una enfermedad muy maligna o contraatacante reinfeccionaria nos dé a más. También aquí tenemos cómo se da un control y vigilancia epidemiológica una vez que se sabe que se tiene el problema, con una detección de asintomáticos, como ya vimos, en qué tipo de género, ver y notificar con cuántas personas se tuvo contacto y sobre todo a este paciente darle una educación sanitaria y que éste no vuelva a tener algún riesgo y sobre todo, si éste no sabía cómo es que funciona, poder prevenir, de hecho, en más personas y no solo la propia. Y también vamos a tener retos en la prevención, por ejemplo en la resistencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta no tiene una reinfección del tal muy variable o poca, sino que es de alta, o sea, es exponencial, como ya vimos mundialmente. Finalmente, vamos a tener la resistencia antimicrobiana. ¿Qué quiere decir esta? Primero vamos a tener una inactivación enzimática que se encuentra aquí, arriba a la izquierda. Igual utilizamos de ejemplo a los Pac-Man. ¿Por qué? Porque este mecanismo es el responsable histórico de la caída de la penicilina, como ya vimos. Este proceso, la bacteria posee plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Recordemos, pequeños fragmentos de ADN circular. ¿Y cómo van a estar llamados aquí? Se van a llamar plásmidos BLA. Aquí. Entonces, ¿BLA qué? BLATEM-1. Estos van a contener la información para fabricar la enzima beta-lactamasa. Recuerden que es muy importante. ¿Y cuál es su acción? La enzima se va a liberar en el espacio periplásmico entre las dos membranas y se va a romper este anillo beta-lactámico del antibiótico, antes de que éste pueda tocar su objetivo. Entonces, así decirlo, que vamos a tener una penicilina rota, no va a tener un efecto bactericida. Punto número 2. Vamos a tener la modificación del sitio blanco, que están las cefalosporinas y los macrólidos. ¿Qué quiere decir? Primero, este mecanismo es más preocupante para el tratamiento actual contra esta bacteria. ¿Por qué? Sabemos que al usar ceftriaxona y acitromicina vamos a tener primero a la PBP2 o mosaico, que aquí es la ceftriaxona. ¿Por qué es importante? Porque la bacteria altera su proteína de unión a la penicilina 2, por eso el 2 en la PBP, que mediante el proceso de mosaico adquiere genes de otras neiserias comensales. O sea, esta no solo puede trabajar sola, sino de otras acompañantes. Entonces el resultado es una proteína deformada a la que la ceftriaxona ya no puede unirse con fuerza, ya no la reconoce del tal. Entonces, pues sí es muy peligroso. Y también se va a dar una modificación del ARN ribosomal de 23 cs, que significa sedimentación, como debemos recordarlo, con la acitromicina. ¿Aquí cómo va a pasar? Pues va a haber mutaciones específicas en el sitio de unión del ribosoma que impiden que los macrólidos bloqueen la síntesis de proteínas. Por otro lado, acá vamos a tener la reducción de la permeabilidad. ¿Y esta cómo va a funcionar? Pues aquí la bacteria va a controlar quién entra a su interior. Recordando la porina por B, las porinas son canales en la membrana externa que permiten el paso de nutrientes y antibióticos hidrofílicos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a mutar. Al tener cambios en esta estructura de la por B, se van a estrechar o cerrar en sus canales, bloqueando físicamente la entrada de medicamentos al espacio periplásmico. Sabemos que de verdad trabajan aquí, y lo que potencia estos mecanismos de resistencia. Como se encuentra aquí esta porina mutada. Con estos antibióticos hidrofílicos, pues sí es de mayor problemática. Y por otra parte tendremos a las bombas de flujo activo, que se encuentra aquí abajo a la derecha, donde si el antibiótico logra entrar, la bacteria lo expulsa activamente. Es como si esta adquiriera fuerza. Y vamos a contar con un sistema MTCDE. ¿Qué importancia tiene?
Pues este va a ser un complejo proteico que va a atravesar toda la pared celular y va a funcionar como, digámoslo así de ejemplo, una aspiradora que va a reconocer moléculas extrañas como las tetraciclinas, eritromicina y detergentes y las va a bombear hacia el exterior usando energía, que como ya sabemos es ATP. Y vamos a tener que va a dar un impacto. ¿Por qué? Porque la sobreexposición de este sistema va a reducir la concentración intracelular del fármaco por debajo de los niveles tóxicos para la bacteria. Pero ¿qué consecuencias nos daría a nosotros como médicos? Pues la suma de estos factores va a generar cepas aún peores, multiresistentes y extensamente resistentes, dejando a la ceftriaxona como la última línea de defensa eficaz en la mayoría de protocolos internacionales. Entonces sí debe de tener un punto muy importante. Y pues ya llegamos al final, de verdad muchas gracias.